Vamos a hacer un ejercicio sobre un problema adiabático reversible. La anterior clase habíamos hecho dos irreversibles, uno de compresión y otro de expansión. Ahora vamos a hacer uno de un proceso adiabático reversible. Y vamos a ver la diferencia de cómo se analiza estos ejercicios y cómo se resuelve. El ejemplo dice, es un ejemplo que está hecho en su guía. Un mol de un gas ideal monoatómico, entonces N se trata de un mol, gas ideal monoatómico, a 27 grados Celsius y una atmósfera de presión, condiciones iniciales, se comprimen adiabáticamente, entonces se trata de una compresión adiabática y reversiblemente. El problema me dice que es reversible. Hasta una presión final de 10 atmósferas. Calcular temperatura final, calor, trabajo, variación de energía interna y variación de entalpía. Se trata de un mol de un gas ideal monoatómico, entonces su CB es directamente 3 medios de R y su CP 5 medios de R. Eso porque se trata de un gas monoatómico que sufre una compresión adiabática. Como es una compresión adiabática, temperatura final mayor que temperatura inicial. Adiabática, el calor es igual a cero. No hay transferencia de calor. Reversible implica que debo utilizar gamma. Esto es entonces lo básico que uno tiene que entender cuando es un proceso de compresión o expansión adiabática reversible. Debo utilizar gamma. Sabemos que gamma es una relación entre Cp y Cv. Quiere decir 5 medios de R sobre 3 medios de R. Entonces R se va, 2 se va, y tengo que esto es igual a 5 tercios. 5 tercios es 1.667, que se puede trabajar con 3 decimales. Sabemos que todo esto es aplicación de la primera ley de la termodinámica, o sea, delta U es igual a calor menos trabajo. Calor cero, porque es un proceso adiabático. Entonces, delta U va a ser igual a menos trabajo, y eso es igual a NCB T2 menos T1. Tenemos temperatura inicial, tenemos CB, tenemos N, lo que no tenemos es T2. Pero tenemos esta ecuación que relaciona la temperatura con la presión. Dice T1 sobre T2 elevado a la gamma es igual a P2 sobre P1 elevado a 1 menos gamma. Y de esta ecuación despejamos T2. ¿Por qué utilizamos esta ecuación? Porque tengo datos de presión y un dato de temperatura. Si tuviera datos de volumen y de temperatura, utilizaría otra ecuación, pero siempre con gamma. Despejar de esta ecuación la temperatura no es mayor problema. ¿Cómo hago desaparecer esta gamma de aquí? Sacándole una raíz y eso se va con la raíz gamma, lógicamente.
Entonces, T1 sobre T2 va a ser igual. Presión 2 sobre presión 1 elevado a 1 menos gamma, que puede ser escrito como raíz o puedo ponerlo como denominador. Es exactamente lo mismo. Y de aquí despejamos T sub 2. T sub 2 pasa a multiplicar y todo esto pasa a dividir. Entonces T sub 2 estará despejado de esta manera. Ha de ser T1 sobre P2 sobre P1 elevado a la 1 menos gamma sobre gamma. Y de esta manera hallamos T sub 2. Reemplacen y verifiquen si ese resultado es cierto. Recuerden que esta temperatura tiene que salir mayor que la inicial. Si la inicial son 300, entonces ahora tiene que salir mayor que eso. Según su guía, esto sale 753.9 Kelvin. ¿Están de acuerdo con ese resultado? Sí. Muy bien. Así trabajamos entonces en procesos reversibles. Una vez que hemos hallado T2, ya es fácil hallar delta U. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esta ecuación. N igual a 1 mol. CB es 3 medios. R sabemos que vale 1.987. Temperatura 2 hemos calculado 753.9 menos 300.15, que sería T1. Y hacemos operaciones. Y este valor de delta U nos sale, según la guía, negativo, mejor dicho, positivo, perdón, positivo, sale 1352.5 calorías. Decimales más, decimales menos, no es mayor problema.
Eso es delta U. El trabajo va a ser el mismo valor, pero negativo. Menos 1352.5. Y finalmente calculamos delta H, que sabemos que es NCP T2 menos T1. Este valor de delta H reemplazando y haciendo operaciones saldría 2254 calorías. En procesos reversibles entonces se trabaja de esta manera. Fíjense que son un poco más cortos que los irreversibles. ¿Cuándo sabemos que un proceso es adiabático o reversible y cuándo irreversible? Es irreversible cuando se realiza en una sola etapa o contra una presión de oposición constante. Eso es irreversible. El proceso es reversible cuando se realiza en n etapas, muchas etapas, o cuando el cambio infinitesimal es pequeño, quiere decir un cambio diferencial. A eso se llama proceso reversible. Y de acuerdo a eso, las ecuaciones utilizadas varían en uno o en otro. En uno reversible siempre tenemos que utilizar gamma. Recordemos que gamma siempre tiene que ser mayor que 1. ¿Por qué razón? Porque CP es mayor que CB. Siempre. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, ingeniero. Perfecto. Otro ejemplo de un proceso donde ya esto no es adiabático. El ejemplo dice así. Calcular el calor, trabajo, energía interna, o sea, variación de energía interna, variación de entalpía, para el siguiente cambio de estado. A presión constante, desde T1 igual a 100 grados Celsius hasta T2 igual a 200 grados Celsius. Si el valor de Cp, me están dando como dato, Cp, capacidad calorífica a presión constante, es 6.0954 más 3.2533 por 10 a la menos 3t menos 10.171 por 10 a la menos 7 t al cuadrado. Me están dando entonces el valor de Cp. Me piden que calcule calor,
trabajo, variación de energía interna y variación de entalpía. Sabemos nosotros que delta U es igual a calor menos trabajo. También sabemos que delta U es igual a NCB T2 menos T1. Si no tengo ningún otro dato, trabajamos para un mol. Pero aquí CB no conocemos. Entonces no puedo calcular delta U de esta manera. Tengo un dato acá de CP, entonces tendré que utilizar delta H. Sabemos que delta H es igual a delta U más presión por variación de volumen. Y sabemos también que el calor a presión constante no es más que delta H. Estos son datos que conozco por la teoría. Y además sabemos también que delta H es la integral de 1 a 2 NCP diferencial de T. Esas son las ecuaciones básicas que sabemos por la teoría. La primera ley, lo que es delta U, lo que es delta H, estoy poniendo en CP porque fíjense que CP no es constante. CP varía con la temperatura. CP es función de la temperatura. Eso quiere decir que yo puedo calcular delta H. N no es mayor problema, CP tengo, y puedo calcular delta H. Una vez calculado delta H, puedo calcular delta U. ¿Y cómo calculo delta U? En esta ecuación de aquí, voy a despejar el valor de delta U. Delta U es igual a delta H menos P delta B. ¿Pero qué es delta B? Delta H es menos P delta B es volumen 2 sobre menos volumen 1. Como es un gas ideal, sabemos que PB es igual a nRT. Entonces el volumen es nRT sobre la presión. Y de esta manera podría decir que delta U es igual a delta H menos la presión. B2 es volumen 2, quiere decir nRT2 sobre presión 2 menos nRT1 sobre presión 1. Como la presión es constante, P es igual a P1 y esto será igual a P2. Y vamos a trabajar para un mol, que N sea igual a 1. Eso quiere decir que esta presión 2 se va con esta y con esta, porque la presión es la misma. Y como N es 1, entonces puedo escribir que delta U es igual a delta H menos, voy a factorizar R y voy a tener T2 menos T1. R siempre es dato, depende de las unidades. Este valor de CP, por si acaso, no lo puse acá, sus unidades son calorías. El valor de CP.
Entonces yo tengo temperatura 2, tengo temperatura 1, tengo R, lo que me falta es calcular delta H. Pero delta H ya hemos calculado, en teoría, en otro ejercicio. Sabemos que delta H es igual a la integral de T1 a T2, Cp, y este valor Cp, para hacerlo más sencillo, voy a llamarlo a esto A esto B y a esto C. Entonces voy a tener aquí A más BT y más CT al cuadrado. Diferencial de T. Esto ya hemos hecho un ejercicio la anterior o más antes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Integro. La integral de A es a T. La integral de B es BT al cuadrado sobre 2. La integral de C es CT al cubo sobre 3. Entre los límites T1 y T3. Reemplazando aquí, voy a tener a T sub 2 menos T sub 1 más B sobre 2 T sub 2 al cuadrado menos T sub 1 al cuadrado y más C sub 3 T sub 2 al cubo menos T sub 1 al cubo. Reemplazamos los valores de A, B y C por sus respectivos valores acá, y lo mismo las temperaturas, 200 grados y 100 grados, dados en grados Kelvin. Y el resultado de todo esto está hecho en su guía. Le sale que delta H es 728.8 calorías. Y con esto hallo delta U. Quiere decir 728.8 menos R. R es 1.987. Temperatura 2, 473.15. Menos temperatura 1, 373.15. Y haciendo operaciones, delta U resulta que es 530.2 calorías. Decimales más, decimales menos. Y lo único que me falta es calcular ahora el trabajo. ¿Cómo calculo el trabajo? De esta ecuación. Despejo trabajo. Entonces digo, trabajo va a ser igual a Q menos delta U. Pero sabemos que el calor a presión constante es delta H. Menos delta U. Y haciendo esa diferencia, esto sale 198.7 calorías. De esta manera hemos calculado el calor, que es la entalpía, el trabajo, delta U y delta H. En un proceso que no es adiabático, no es isotérmico. Es un proceso donde hay un cambio de temperatura. En este caso, a presión constante. Y en su guía tienen ustedes hecho el mismo ejercicio a volumen constante. Ya eso lo hacen en casa.
¿Alguna consulta? No, ingeniero. Muy bien. Se nos va a ir ya internet. Voy a salir para volver a entrar y vamos a empezar con la unidad número 5. Estoy saliendo. Vuelvan a entrar, por favor. ¿Qué es termoquímica? Que es una de las aplicaciones que tiene la termodinámica. Termo quiere decir calor, química está referido a una reacción química. Entonces la termoquímica estudia los cambios térmicos que suceden en una reacción química, en un cambio de fase, en una dilución, en una solución, neutralización, ionización, etc. Es una rama de la fisicoquímica que trata sustancialmente de los cambios térmicos asociado a las transformaciones químicas y físicas. Si yo tengo el carbono más oxígeno y me da dióxido de carbono, esta es la combustión del carbono. Un pedazo de carbono agarramos y quemamos. Todos sabemos que no hay combustión si no hay oxígeno. Y eso me va a dar dióxido de carbono. Entonces, cuando quemo el carbono, ¿qué es lo que ocurre? Calienta. Se calienta. Entonces, hay un calor liberado. Ese calor liberado puede estar como delta H, normalmente es como delta H, o también puede estar como delta U, cambio a volumen constante. Esto es entonces la termoquímica. Si ese calor, como en este caso es liberado, será negativo y la reacción se llama exotérmica. En términos biológicos se llama exergónico. Y si al contrario yo necesito darle energía para que se produzca la reacción, como es el caso del nitrógeno, más hidrógeno, más oxígeno, perdón, más oxígeno para darme monóxido de carbono, aquí el delta H es positivo. A eso entonces llamamos una reacción endotérmica, necesita calor para que se produzca. En términos biológicos, a esto se llama un proceso endergónico. El uno es exergónico y el otro es endergónico. Estos calores de reacción se pueden llevar a volumen constante o a presión constante. ¿Qué pasa si es a volumen constante? Siempre partimos de la primera ley de la termodinámica, delta U es igual a calor menos trabajo. Entonces el calor será igual a delta U más trabajo. Pero sabemos nosotros que el trabajo no es más que la presión por variación de volumen. Y como el volumen es constante, esto será cero. Entonces, este calor a volumen constante no es más que delta U. Entonces, el cambio de energía interna es el calor a volumen constante. ¿Qué pasa si la presión es constante? Partiendo de la primera ley de la termodinámica, siempre partimos de esto. Delta U es igual a calor menos trabajo. El calor entonces es igual el trabajo sabemos que es presión por variación de volumen. Quiere decir volumen 2 menos volumen 1. Si de aquí despejo el calor, este calor va a ser igual entonces a delta U más trabajo.
que es lo mismo que decir delta U más presión por variación de volumen. Volumen 2 menos volumen 1. Entonces, este calor será igual a decir delta U más P volumen 2 menos P volumen 1. O también puedo escribir U sub 2 es igual a, o delta U es igual a U sub 2 menos U sub 1 más P volumen 2 menos P volumen 1. Como la presión es constante, será el calor a presión constante. Y puedo aquí agrupar, decir que U sub 2 más P volumen 2, un grupo, menos el otro grupo U sub 1 más P por volumen 1. Pero hemos visto nosotros que esto no es más que la entalpía, lo mismo que el otro. Esto será entonces entalpía al final, esto será entalpía a un comienzo. Esto quiere decir que el calor a presión constante no es más que delta H. El calor a volumen constante es delta U. El calor a presión constante es delta H. De esta manera, entonces, podemos llegar a la conclusión de que el calor a volumen constante no es más que la variación de energía interna. Y el calor a presión constante es la variación de la entalpía. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. En esta unidad vamos a trabajar mucho con lo que se llaman ecuaciones termoquímicas. Aquí voy a poner un listado de algunas ecuaciones termoquímicas y vamos a poner las características que estas tienen o que tienen que tener para que se llamen ecuaciones termoquímicas. Estos ejemplos lo tienen ustedes en su guía. Tenemos ahí que el hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso reaccionan para darme agua líquida, donde el calor a 298.15 es igual a menos 68.320 dado en calorías por mol. Después vamos a interpretar qué significa cada uno de estos. La misma reacción, pero en este caso me va a dar agua gaseosa y su delta H a 25, que es lo mismo que decir 298, es menos 57.800 calorías. Aquí tengo otro ejemplo, el hidrógeno gaseoso más azufre sólido y más oxígeno gaseoso
me da ácido sulfúrico líquido. Su delta H a 25 es igual a menos 811.32, pero dado en julios por mol. Otro ejemplo, el nitrógeno más oxígeno. Los dos en estado gaseoso me da monóxido gaseoso. Y el calor, en este caso es positivo, 43.2 kilocalorías por mol. A esto se llaman ecuaciones termoquímicas. ¿Cuáles son las características que debe tener una ecuación termoquímica? Primero, tienen que estar escritos los reactantes y los productos como en una ecuación estequiométrica común. Todos hemos llevado química y sabemos de lo que estamos hablando, sabemos lo que es una ecuación estequiométrica. Un primer punto. Un segundo punto. Estas ecuaciones tienen que estar necesariamente balanceadas, o sea, tienen que estar igualadas. ¿Cómo se igualan las ecuaciones? Ya hemos estudiado en química cómo se igualan. Hay diferentes formas de igualar, dependiendo del tipo de reacción. Aquí tengo, por ejemplo, igualado hidrógeno 2, hidrógeno 2. Oxígeno, un medio de oxígeno, aquí tengo ONO, un medio por 2, se van, me queda un oxígeno a un lado, oxígeno a otro lado. Y de esa manera se iguala. Esa es la segunda condición. La tercera condición para que sea una ecuación termoquímica es que al final de la ecuación tiene que estar escrito el calor o la entalpía de la reacción. Aquí tengo escritos como entalpías. Delta H, delta H, delta H al final de la reacción. Necesariamente tiene que estar escrito el delta H. Otro punto a tomar en cuenta, un cuarto punto. Es necesario indicar la temperatura y la presión a la que ha sido realizada la reacción. Este supracero de aquí significa que esto se ha hecho a una atmósfera de presión. Y este sub significa la temperatura, que puede estar escrito en grados Kelvin o en grados Celsius. Puedo decir delta H supracero sub 298 o supracero sub 25. Quiere decir lo mismo. Y el último punto en una ecuación termoquímica, se tiene que especificar el estado físico de los reactivos y productos. Aquí tengo, por ejemplo, el hidrógeno gaseoso. Se combina con el oxígeno gaseoso para darme agua líquida y desprende 68.320 calorías. Pero la misma reacción hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso me puede dar agua gaseosa. Y si el agua es gaseosa, la cantidad de energía que se libera es distinto, 75.800. Y hay que tener cuidado con las unidades. En la siguiente reacción tengo hidrógeno más azufre más oxígeno, me da ácido sulfúrico y libera 811.32 julios por mol. Ya son otras unidades. Quiere decir que esto se consultó de otra tabla que está en julios. Y finalmente tengo acá que el nitrógeno más oxígeno me da monóxido de nitrógeno. En este caso es necesario darle 43.2 kilocalorías por mol para que se produzca esa reacción. Si yo no le doy 43.2 kilocalorías a un mol de nitrógeno combinado con oxígeno, no voy a tener el monóxido de nitrógeno. Eso es entonces lo que se conoce como ecuación termoquímica. Estas ecuaciones termoquímicas están
tabulados en tablas en los libros de físico-química. Aquí tengo 4, pero hay 50, 100 ecuaciones termoquímicas. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, ingeniero. Perfecto. Muchas veces es más fácil hallar el calor a volumen constante. En la práctica lo que se hace es eso. Y luego ese calor a volumen constante lo llevo a calor a presión constante. Por ejemplo, ¿cómo se sacan las entalpías de los combustibles? Se agarra un recipiente que se llama bomba calorimétrica, que es a volumen constante, se llena la cantidad de combustible necesario para esa bomba calorimétrica y se enciende. Entonces arde, entra en combustión y libera una energía. Por lo tanto, hallo un delta U, que es un calor a volumen constante. Y luego este delta U lo transformo en delta H. ¿Cómo se transforma? Vamos a ver a continuación cómo puedo calcular delta U a partir de delta H y viceversa. Veamos entonces este cálculo. Cálculo de delta U a partir de delta H. A partir de delta H. Y viceversa. Sabemos nosotros que delta H es igual a delta U más P delta B. Esto es a presión constante. En esta ecuación puedo ver que existe un cambio de volumen. Si el reactante o el producto está en estado líquido o sólido, no hay mucho cambio de volumen. Y se puede decir que delta H es igual a delta U. ¿Por qué razón? Porque delta B es igual a 0. No hay cambio de volumen. Esto se da en sólidos y líquidos. Pero en gases no podemos decir eso. Por lo tanto, habrá que utilizar la ecuación general de los gases ideales, que sabemos que tiene esta forma. PV es igual a nRT. Entonces, el volumen será igual a nRT sobre la presión. Si yo escribo que delta H es igual a delta U más P delta B, que es el volumen de productos menos volumen de reactantes, puedo reemplazar entonces y tener que delta U más presión, volumen de productos será N de productos, RT sobre presión, menos N de reactantes, RT sobre presión. Como la presión es constante, se puede simplificar. Entonces, delta H tendría como delta U más, voy a factorizar RT, y aquí voy a tener N moles de productos menos moles de reactantes por RT, porque RT estoy factorizando. A esto voy a llamarlo delta NG. Quiere decir la diferencia de los moles de los productos menos los moles de los reactantes solo de compuestos gaseosos.
solo gaseosos. Y mi ecuación puede quedar de esta forma. Delta H es igual a delta U más delta NG por RT. Y esta ecuación me sirve para calcular delta H o delta U si conozco uno de ellos. Esta ecuación entonces vamos a utilizar para el cálculo de delta U a partir de delta H o delta H a partir de delta U, dependiendo qué datos tenemos. ¿Alguna pregunta? Veamos un ejemplo. El ejemplo dice, la combustión de un mol de benceno líquido a presión constante viene dado por la siguiente reacción. El benceno líquido más oxígeno gaseoso me da dióxido de carbono gaseoso más agua líquida. Siempre el producto de combustión es dióxido de carbono gaseoso y agua líquida. En esta reacción se libera 780.980 calorías por cada mol que se quema de benceno. Tenemos aquí 6 carbonos, necesitamos 6 de dióxido. Tengo aquí 6 de hidrógenos, entonces necesitaré 3 aguas. Oxígenos, tengo aquí 12 más 3, 15. Aquí pondré entonces 15 medios. Y la ecuación está balanceada. Queremos calcular delta U. Para eso tenemos la ecuación, en la cual delta U es igual a delta H menos delta NG por RT. Delta NG es igual a moles de productos menos moles de reactantes.
solo de compuestos gaseosos. Entonces vamos a los productos. Tengo 6 de dióxido y 3 de agua, pero el agua es líquida. Por lo tanto pongo 6. Menos. Vamos a los reactantes. Aquí tengo líquido y aquí tengo gaseoso. 15 medios. 15 medios es 7.5. Esto resulta ser entonces menos 1.5 moles. Y reemplazo en la ecuación. Delta U sería igual a delta H. Tengo allí el dato. 780.980. Está en calorías. Menos delta NG. Menos 1.5. R tiene que ser en calorías. 1.987. Temperatura. Siempre está en condiciones estándar, puesto que no tengo otra. Diré entonces 298.15. Haciendo operaciones, delta U sale 780.091.4 calorías. Esta unidad de termoquímica no está cargada todavía en el portal de la universidad, porque habían algunos problemas, decían han habilitado. Yo en cuanto terminemos la clase voy a cargarlo, ya para que ustedes lo descarguen y tengan ahí con qué trabajar. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Es muy sencillo entonces transformar delta U a delta H o viceversa. Me preguntan de laboratorio, la guía de laboratorio, también lo voy a cargar, ¿listo? Creo que no lo tienen todavía acá. Por el problema de internet ha sido que no he podido descargarlo. Líquidos, a ver dónde está. Laboratorio 1, laboratorio 2. Les voy a mandar, por favor, ¿ya? Hoy les voy a mandar eso. Gracias por recordarme. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿qué pasó? Mucha calor. ¿Se han dormido? Hay 51 participantes. Y todos hemos entendido perfectamente. En la parte de donde está delta NG igual a N producto menos N reactivo, ¿será que lo vuelve a explicar, por favor? Delta NG son moles de productos menos moles de reactantes, pero solo de compuestos gaseosos. Por esa razón, si nosotros vamos y analizamos aquí en nuestra reacción, decimos moles de productos. Gaseosos, hay 6. 3 de agua, pero el agua es líquido. Entonces no tomo en cuenta el líquido. Menos
Moles de reactantes. En reactantes esto es líquido. No tomo en cuenta. Solo tomo en cuenta los gases. Dice 15 medios. 15 medios es 7.5. De ahí resulta que tengo menos 1.5 moles. Y esto es lo que reemplazo aquí, en la ecuación. Gracias, ingeniero. ¿Se entendió? Sí, gracias. Muy bien. Otra de las grandes aplicaciones que tiene la termoquímica se ve en calorimetría. Vamos a ver lo que es calorimetría. Para eso voy a salir del sistema, del programa de Zoom. Voy a finalizar y otra vez voy a volver a entrar porque ya se nos va a cortar enseguida. Finalizamos y volvemos a entrar. Calorimetría. La calorimetría es el conjunto de procedimientos empleados para medir las cantidades de calor absorbido o desprendido por un sistema. La calorimetría se utiliza entonces para determinar el calor absorbido o desprendido en una reacción, en una dilución, en una solución, neutralización, ionización, calor de fusión, etc. En laboratorio se utilizan calorímetros diseñados exclusivamente para laboratorio. Consiste en un recipiente metálico que tiene una envoltura de plastoform y ahí adentro tiene otro recipiente de plástico. Y ahí se pone agua. Esa agua es parte del calorímetro. Luego tiene un tubo de reacción. En ese tubo reaccionan un ácido y una base o se neutralizan, etc. Y ese tubo de reacción tiene una tapa de goma donde se inserta un termómetro. Y en la parte anular, donde está el agua, también existe otro orificio para otro termómetro. Entonces trabajamos con dos termómetros. Y luego hacemos el balance calorimétrico. En el entendido de que lo que estamos trabajando siempre es un calor a presión constante. Un calor a presión constante hemos visto que es la entalpía. Y la entalpía es NCP delta T. O también se puede escribir como masa CP delta T o T2 menos T1. En esta ecuación, el valor de M representa masa o N representa moles. CP se llama calor específico o capacidad calorífica a presión constante. Y delta T no es más que la diferencia. Entonces, esta ecuación puede estar escrito así. MCP T2 menos T1. Donde T1 es la temperatura inicial y T2 la temperatura final. Si yo tengo
agua a dos temperaturas, una alta y una baja, al mezclar lo que voy a tener es un agua tibia. Por lo tanto, yo puedo saber por un balance calorimétrico cuál es la temperatura final. Para hacer el balance, siempre tiene que hacerse el siguiente análisis. Calor ganado por una sustancia siempre será igual al calor perdido. Lo que uno gana, el otro tiene que perderlo. A eso se llama un balance calorimétrico. Y como estos calores son a presión constante, entonces aparecen estas ecuaciones. Esta ecuación se reemplaza aquí. Masa Cp, T2 menos T1, etc. Veamos un ejemplo de cómo calculamos para una mezcla de dos temperaturas distintas para el agua. Veamos entonces el siguiente ejemplo. El ejemplo dice, voy a hacer el ejemplo de su guía. Despreciando las pérdidas de calor hacia el medio, determinar la temperatura resultante. Esa es la temperatura final, también se llama temperatura de equilibrio. Cuando se mezclan 50 gramos de agua, voy a llamarlo M1, a 100 grados Celsius, T1 será entonces 100 grados Celsius, con 100 gramos de agua, que se encuentra en un calorímetro a una temperatura de 30 grados Celsius. La capacidad calorífica del agua es igual a 1 caloría por grado. Y este grado se puede trabajar en Kelvin o en Celsius, porque como son diferencias, el resultado es el mismo. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se gana ni se pierde. Eso quiere decir entonces que el calor ganado más calor perdido siempre va a ser igual a 0. Y de esta ecuación yo puedo despejar el calor ganado o el calor perdido, y uno de ellos lógicamente va a ser negativo. Puedo decir calor ganado es igual a menos calor perdido. Y estos calores son a presión constante, o sea, son entalpías. Entonces, como referencia pongo aquí que delta H, que es el calor a presión constante, que es lo mismo que el calor, será igual a la masa por Cp, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Listo? Esa es la ecuación general. Ahora esta ecuación lo voy a adecuar a mi ejercicio. ¿Quién gana calor? A ver, ayúdenme a analizar ustedes. ¿Quién gana calor? Tengo dos aguas. En uno tengo 50 gramos de agua, en el otro tengo 100 gramos de agua. ¿Cuál de las aguas ha de ganar calor? La masa 2 de 100 gramos de agua. Muy bien, entonces en calor ganado pongo masa 2 por Cp del agua, temperatura final o de equilibrio, menos la temperatura del agua, que es T sub 2. Del agua fría, ¿cierto? Porque el agua fría ha de ganar calor. ¿Quién ha de perder calor? El agua caliente. Y el agua caliente es M1 por Cp, temperatura final del agua, menos la temperatura de esa agua caliente. Fíjense, ese es el balance que tenemos que hacer. Y en el laboratorio esto vamos a hacer para una solución, dilución, neutralización, para un metal, para el hielo, etc. Pero el principio siempre es el mismo.
A ver, de aquí despejen ustedes, habrá T sub F. Temperatura final. Preparación. ¿Las gozó? Ya saqué. Ya saqué mi propio cuarto. Me encanta. Me saqué 10 bolivianos. Hemos quitado 6 pesos apenas. Y eso que aporté mayormente yo. ¿Qué Vos tenés plata y no querés aportar. ¿Será que pueden apagar su micrófono, por Te escuché favor? bien y escuché también. Su Uy, micrófono. este es mío. Este es mío. Aquí vamos a aclarar muy bien las cosas antes que... Sus micrófonos, chicos. En este caso, el CP del agua es 1. Entonces podemos decir, esto se hace 1, esto se hace 1. Y despejar T sub F no debería ser problema para nosotros. Esto será entonces así. M2 T sub F menos M2 T sub 2 igual. Menos M1 T sub F menos por menos más M1 T sub 1. Quiero TF, entonces esto llevo aquí. M2 T sub F más M1 T sub F. Esa va a ser igual a M1 T1 menos M2 T sub 2. Factorizo T sub F y me va a quedar M1 T1 menos, esto sería más M2 T2 sobre M2 más M1. Así debería ser esa ecuación. ¿Quién sacó un resultado? Esta temperatura tiene que salir mayor que 30 y menor que 100, porque va a ser un agua tibia.
agua caliente y agua fría, me va a dar un agua tibia. Seguramente 40, 50, 60. Eso es lo que estamos calculando. ¿Alguien calculó? ¿Alguien me da un resultado? 53.33. Muy bien. Grados Celsius. Evidentemente, 53 está entre 30 y 100. Por lo tanto, la respuesta es correcta. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Vamos a hacer otro. Pero esto no está en su guía. Les voy a dictar el ejercicio y luego lo planteamos y lo calculamos. Voy a borrar la pizarra. El ejemplo dice, anótense, calcular la temperatura de equilibrio. Esa es la temperatura final o equilibrio. Cuando una mezcla de 30 gramos de hielo a 0 grados Celsius se mezclan con 100 gramos de agua a 60 grados Celsius. El CP del agua, 1 caloría por gramo grado. El hielo, su delta H de fusión, igual a 80 calorías por gramo. Esto quiere decir que para fundir 1 gramo de hielo, yo tengo que darle 80 calorías. Estos son datos que están ahí, estandarizados en las tablas. Quiero hallar la temperatura de equilibrio. Fíjense que en este caso, a diferencia del anterior, que yo tenía 2 aguas, aquí uno de ellos está en estado sólido. Querrá decir entonces que esta agua primero tiene que fundirse y luego recién calentarse. Calor ganado más calor perdido es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces el calor ganado va a ser igual a menos calor perdido. Y analizamos ahora quién gana calor y quién pierde calor. Vamos a analizar primero por quién gana calor. A ver, ¿quién me dice quién gana calor? El hielo, la masa El número hielo. 1. Muy bien, entonces, al ganar calor el hielo, se ha de fundir y voy a tener masa 1 por Cp, temperatura de equilibrio o final,
menos la temperatura 1, que en este caso es la temperatura del hielo, más el calor de fusión. ¿De quién? Del hielo, porque ese hielo está ganando calor. Entonces, todo lo que gana calor es eso, es el hielo que luego se ha fundido y se ha calentado. ¿Quién pierde calor? El agua caliente, por su CP, temperatura final o de equilibrio, menos la temperatura de esa agua caliente, que en este caso son T sub 2. Aquí tengo mi dato mal. Esto es T sub 2. El CP es del agua, entonces no hay mayor problema para el CP. 1 y 1. Y hacemos operaciones, hacemos un poquito de álgebra. Masa 1 por temperatura de equilibrio menos masa 1 T1 más delta H de fusión igual menos masa 2 temperatura de equilibrio menos por menos más T sub 2. Ahora temperatura de equilibrio voy a llevar al otro lado y voy a decir menos masa 1 T1 más delta H de fusión. Aquí me falta el T sub 2. Más masa 2 por T sub 2. Esto voy a pasar al primer miembro con negativo. Menos masa 2 T sub 2 igual. Y me queda aquí menos masa 2 T sub E. Y esto que está aquí con positivo pasa con negativo. Menos masa 2 T sub E. Factorizo T sub E y voy a tener aquí menos masa 1 T sub 1 más delta H de fusión menos masa 2 T sub 2 sobre menos masa 2 menos masa 1. Esto es 1. Es igual a temperatura de equilibrio. Despejando ahí, factorizando y despejando. Esto factorizado me queda así. T sub E menos M2 menos M1. Factorizado. Ahora, aquí hay una cosa interesante. El valor de delta HF, este es un dato de tabla que me está diciendo que por cada gramo tengo que dar 80 calorías. Pero yo no tengo un gramo. ¿Cuántos gramos tenemos? 30. Por esa razón, el delta HF se tiene que multiplicar por, tengo ahí 80 calorías por gramo, por 30 gramos. Gramo con gramo se va y de esa manera tenemos las calorías. Lo que quiere decir que en esta parte de la ecuación aquí, tengan cuidado y eso multipliquen por 30. A esta parte. Reemplazando valores, ¿cómo vamos a tener entonces? ¿Cuánto es masa 1? 30. ¿Cuál es la temperatura 1? 0. Más delta H de fusión, ¿cuánto vale? 80. Por 30. Menos masa 2, son 100 gramos. ¿Cuál es la temperatura 2? 60. Sobre, ¿cuánto vale masa 2? Masa 2 es 100. Menos masa 1, 30. Y todo esto tiene que salirme la temperatura de equilibrio, que de antemano sabemos que tiene que estar entre 0 y 60. ¿Cuánto? 10, 15, 20, 30.
lo que salga del cálculo. Pero no me puede salir la temperatura más de 60, tampoco menor que 0 grados. Calculen. $27,69 salió. Muy bien. 27.7 redondeando grados Celsius. Y evidentemente 27 está entre 0 y 30, entre 0 y 60 grados, perdón. ¿Verdad? Entre 0 y 60. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Eso es lo que se llama calorimetría. Y esto es lo que vamos a hacer en laboratorio, con diferentes cosas, con hielo, con un metal. Vamos a calibrar primero el calorímetro, luego vamos a hacer calor de solución, ley de Hess, todo lo que sea posible vamos a hacer en laboratorio. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ingeniero, no sería el 27,7 porque estaba como 277. 27.7. Sería 20. Así sale. Así Sí, sale el resultado. 27,7. Sí, no, es que aquí el punto no se Sí, ve nada. pero Es. sí, el punto no sé. Sí, 27.7. Es que no puede ser 277, no sería ilógico. Sí, Siempre pero que no ustedes sería el hagan punto. un resultado, siempre analicen. ¿Estará bien? ¿Será el resultado que he sacado? ¿Será correcto? Así dice la lógica. Siempre hay que hacerse esa pregunta. Muy bien. Veamos ahora la ley de Hess. Voy a salir de la pizarra. La ley de Hess o la ley de la suma de calores dice lo siguiente: que el calor liberado a presión o a volumen constante en una reacción química dada es una constante independiente del número de etapas en que se realiza el proceso químico. Quiere decir, si yo hago reaccionar A más B para que me dé C más D, eso puedo hacerlo también de otra manera. Por esa razón les voy a explicar acá con un ejercicio sencillo de la ley de Hess que lo vamos a hacer en laboratorio. Tengo aquí ácido clorhídrico. Hago reaccionar con hidróxido de sodio. A esto se llama una reacción de neutralización. Me va a dar cloruro de sodio más agua. ¿Y por qué decimos una reacción de neutralización? Porque me da un compuesto neutro que es el agua. En esta reacción, yo calculo su delta H1, quiere decir la entalpía de esta reacción. Ahora, yo puedo obtener también el cloruro de sodio de otra manera. ¿Cómo? A este hidróxido de sodio le voy a aumentar agua y voy a tener una solución de hidróxido de sodio con agua, con cierta cantidad de agua. Esta es una solución. Entonces, de esto voy a hallar su delta H2. A esta solución que tengo acá, le voy a agregar ahora
una solución de ácido clorhídrico. Más ácido clorhídrico. Y otra vez voy a obtener cloruro de sodio más agua. Por lo tanto, esto más esto voy a calcular su delta H3. Delta H3. A la neutralización. Entonces, según la ley de Hess, el delta H1 tendría que ser igual a delta H2 más delta H3. ¿Qué significa esto? Que no importa si yo hago en una sola etapa o hago en más de una etapa, en más de 2 etapas, el resultado debería ser lo mismo. A esto llamamos ley de Hess o la ley de la suma de calores. ¿Se entiende lo que es la ley de Hess? Vayamos a un ejemplo. Ya me han anunciado que faltan 10 minutos, entonces vamos a salir otra vez y volver a entrar, ¿listo? Para que no se nos corte a medias. Estoy finalizando, vuelvan a entrar, por favor. Calcular la variación de entalpía. Entonces lo que quiero hallar es delta H. Para la siguiente reacción. Mi reacción es 2 carbonos sólidos más hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso que me va a dar el ácido acético. Carbón, hidrógeno 3, carbono, oxígeno, hidrógeno líquido. Queremos hallar este calor de reacción, combinando carbono con hidrógeno y oxígeno y obteniendo el ácido acético. La ley de Hess se trabaja con tablas de ecuaciones termoquímicas. Entonces, en una tabla de ecuaciones termoquímicas, yo voy a buscar las ecuaciones que me interesen. Por ejemplo, encuentro una que dice que el ácido acético líquido reacciona con oxígeno, arde, eso quiere decir, entra en combustión, y me da como producto de combustión dióxido de carbono gaseoso más agua líquida. Y libera, delta H25, libera 208.340 calorías. Esto está en una tabla. ¿Y por qué busco esto? Porque aquí necesito el ácido acético. Y en forma similar tengo otras ecuaciones que los voy a escribir acá.
Saco entonces de esa tabla de ecuaciones termoquímicas estas tres ecuaciones. ¿Por qué estoy sacando esas ecuaciones? Porque aquí necesito el ácido acético. Entonces, por esa razón tengo la ecuación 1. Necesito el carbono, por eso tengo la ecuación 2. Y necesito el hidrógeno y el oxígeno, por eso tengo la ecuación 3. Una ecuación termoquímica se trabaja igual que una ecuación algebraica. Quiere decir que lo que está sumando en un lado puede pasar hasta el otro lado, lo que está multiplicando puede pasar a dividir. Lo único que varía, digamos, es que cuando en una ecuación termoquímica yo tengo la reacción en un sentido y vuelco la ecuación, lo único que hace es cambiar de signo la energía, el delta H. Después en todo lo demás es como una ecuación algebraica común. Y vamos a empezar entonces a analizar qué es lo que queremos. Yo quiero llegar a esta ecuación. Quiero llegar a esto. Y para eso estamos viendo que el ácido acético está como producto. Entonces la ecuación 1 voy a volcar. Voy a escribir todo tal como está, solamente volcado. Así. Y el delta H cambia de negativo a positivo. 208.340 calorías. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, doctor. Sí. Bien, ahora, ¿qué? Ya tengo el producto. ¿Qué necesito? Necesito 2 carbonos. Entonces busco la ecuación 2 y escribo esa ecuación. Y digo, carbón sólido más oxígeno gaseoso me da dióxido de carbono gaseoso. Pero la ecuación que necesito, tengo ahí 2 carbonos. Entonces multiplico todo por 2. Por 2, por 2. Y también voy a multiplicar el calor desprendido, menos 94.050. Fíjense que aquí no estoy cambiando el signo porque estoy escribiendo tal y cual está. No estoy cambiando de sentido. Ahora lo que voy a hacer es una suma. En una suma, en una ecuación, recordemos que si yo tengo 5 en un lado de la ecuación y 5 en el otro lado, al pasar 5 al otro lado pasa con menos 5 y eso es como simplificar. Por esa razón aquí voy a simplificar. 2 de dióxido se va con 2 de dióxido. Oxígeno se va con oxígeno. Y sumo todo lo que me sobra. 2 carbonos sólidos más 2 de agua. Y esto me da carbón, hidrógeno 3, o sea, el ácido. Hago operaciones acá.
Y esto resulta que es 20.240. Todo está en calorías. ¿Se entiende hasta ahí? Pero fíjense que no he logrado el objetivo. Ya tengo carbono aquí y tengo el ácido al otro lado. Pero me falta el hidrógeno y el oxígeno. Entonces busco una ecuación. Tengo aquí la ecuación 3 y puedo tener la ecuación 4, la 5, etcétera. No quiere decir que si yo tengo un listado de 10 ecuaciones, tenga que utilizar las 10. Solo se utiliza los que se necesitan, nada más. Entonces, fíjense que ahora necesito yo hidrógeno y oxígeno. ¿De dónde saco? De la ecuación 3. Donde tengo que el hidrógeno gaseoso más 1/2 de oxígeno gaseoso me da agua líquida. Recuerden que hay una ecuación para agua gaseosa. Aquí tengo que utilizar el agua líquida. En la ecuación necesito 2 de hidrógeno, entonces pongo 2 aquí. Esto multiplico por 2, todo multiplico por 2. Y también por 2 acá. Menos 68.320. Y sumo, por eso se llama ley de Hess, de la suma de los calores. Puedo ver ahora, por ejemplo, que el agua se simplifica. Y tendría escrito mi ecuación ahora de esta forma. 2 carbonos sólidos más 2 hidrógenos gaseosos más oxígeno gaseoso me da el ácido. Y el valor de delta H será entonces lo que me dé esta suma. Este valor entonces menos paréntesis 2 por 68.320 me sale menos 116.400 calorías. Y puedo ver ahora que sí he logrado el objetivo. Quiere decir, a esta ecuación estoy llegando haciendo una suma de calores de esta manera. En su guía tienen ustedes este mismo ejercicio, pero hecho de otra manera. Lo van a analizar eso cuando ya lo tengan en su guía. Pero el resultado que sacamos es el mismo. Entonces no importa cómo vaya recto o vaya en etapas, el resultado que se obtiene siempre será el mismo. Por eso dice la ley, el calor liberado a presión o a volumen constante, en este caso estamos haciendo a presión constante, en una reacción química dada es una constante, quiere decir, siempre va a ser el mismo valor. Siempre va a ser el mismo valor. Independientemente del número de etapas en que se realiza el proceso químico.
No importa si yo voy recto o primero vengo por aquí o en otro caso puedo ir por allá, el resultado que obtenga siempre será el mismo. A eso llamamos entonces la ley de Hess. ¿Preguntas? En su guía, que lo van a tener ya dentro de un rato, en la página número 103 está el práctico número 5. Ustedes me hacen para la siguiente clase el ejercicio número 1, donde tienen ustedes ahí un listado de 4 ecuaciones. Y dice calcular los calores estándar de formación del óxido férrico y óxido ferroso. ¿Qué quiere decir de formación del óxido férrico? Entonces tiene que hacer previamente esto. Hierro más oxígeno me da, por ejemplo, el óxido ferroso. Hierro, oxígeno. Ese es el óxido férrico. Esa es la formación del óxido férrico. Lo único que nos falta es igualar. Aquí tengo un hierro, allá tengo un hierro. Aquí tengo 2 oxígenos, a otro lado 1. Entonces tengo aquí 1/2 de oxígeno. Y está igualado. Y lo que van a hacer ustedes en casa es llegar a esto. ¿Partiendo de qué? De las ecuaciones que tienen ahí en la guía. Ahí tienen 4 ecuaciones. De acuerdo a eso ustedes verán cuál utilizan. Entonces son 2 ejercicios. El óxido férrico y el óxido ferroso. Eso para la siguiente clase. Y por hoy quedaríamos acá. Yo enseguida les voy a subir al portal. ¿Listo? Esto y también voy a subir el laboratorio. ¿Alguna consulta? No, ingeniero. Una Muy bien. pregunta, licenciado. Dígame, dígame. En la primera ecuación, ¿por qué lo volcamos? A ver, no me he entendido. Aquí, en la ecuación que me está pidiendo el problema, el ácido acético está aquí. Está como producto. Y en esta ecuación que tengo aquí, el ácido acético está como reactante. Por esa razón lo hemos volcado para que yo tenga aquí el ácido acético. Fíjate. Por esa razón hemos volcado. Ok, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, continuamos entonces la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, gracias. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.